Bueno, muy buenos días, buenas madrugadas o buenas noches cuando vayan a ver este video. Mi nombre es Jermaine Ortiz, para los que no me conocen, y bienvenidos a otro episodio de Explorando Mitos. En el día de hoy vamos a estar dialogando sobre eh, un tema mm, no muy querido dentro de lo que es mi espacio en el blog, no porque tengo algo en contra de él, pero sí pienso que hay mucha idea romantizada con respecto a el tema de los alienígenas, los ovnis y todo eso. Entonces, el tema solamente se necesitaron 30 años, ¿verdad? Fue un artículo que hice hace unos días atrás, eh, donde comparo la historia del incidente de Roswell. El que no sepa qué es eso, pues vamos a entrar ahí poco a poco. Y contrasté eso con una historia bien similar que existe en Puerto Rico, de hecho, eh, de El Yunque. Eh, un avión o un objeto no identificado se había estrellado en el Yunque. Así que hay unas comparativas bien interesantes y difíciles de ignorar si me preguntan a mí. No he visto a más nadie tratar de hablar de estos dos relatos como que de esta forma comparativa. Quizás sí no lo conozco o no los conozco aún, pero quizás esto puede brindar un entendimiento, ¿verdad?, a las personas más básico de cómo los mitos tienen un poder bien significativo en la cultura y cómo literalmente en 30 años un mito puede exagerarse, unos eventos históricos reales pudieron exagerarse al nivel de tener eh, fragmentación mitológica, ¿verdad? Voy a compartir pantalla porque pues obviamente voy a leerles el artículo que hice y como siempre pues lo dejaré en la descripción para todos aquellos que les gustaría accesar, pues tenga ahí el escrito y obviamente las referencias dentro del mismo. So, déjame darle share screen primero que todo. Voy a darle share sound porque si no, no suena nada. Aquí está, ¿verdad? Esto fue en junio 2. Básicamente fue el otro mes. Yo dije hace unos días atrás, pero fue en junio 2. Eh, por aquí. So, solo se necesitaron 30 años, ¿verdad? Disculpen. El incidente de Roswell y el proyecto Mogul. Aquí tenemos, ¿verdad? En la figura uno el número del 8 de julio de 1947, ¿verdad? Donde Roswell Daily Record publicó una noticia que anuncia la captura de un supuesto platillo volador en el aeródromo, perdón, del ejército de Roswell, procedente de un rancho cerca de Roswell. Una de las cosas más interesantes de ese incidente o del incidente de Roswell no es necesariamente si alguien cree o no en extraterrestres, sino observar cómo una historia puede evolucionar drásticamente en apenas unas décadas. Mucha gente todavía piensa que en el 1947 de los Estados Unidos recuperó una nave alienígena en el Nuevo México o México
y ocultó cuerpos extraterrestres al público. Sin embargo, años después, documentos desclasificados y estudios históricos apuntaron a que el famoso incidente estaba relacionado con el llamado Proyecto Mogul, un programa militar secreto que utilizaba globos de inteligencia para detectar pruebas nucleares soviéticas durante los inicios de la Guerra Fría. Precisamente porque el proyecto era secreto, las explicaciones contradictorias y el silencio institucional alimentaron la imaginación colectiva. Lo que comenzó como restos ambiguos encontrados en un rancho, eventualmente se transformó en una compleja mitología moderna sobre las naves espaciales, conspiraciones militares y autopsias alienígenas, ¿verdad? Aquí usted tiene aquí en Proyecto Móvil, déjame darle Open en el New Tab. Aquí usted puede leer un poquito más de lo que es el Proyecto Mogul, The Scope, tiene aquí referencias. Está bien interesante, pero realmente en conclusión, realmente, o sea, ven aquí mismo, many of the claims surrounding the events of July of 1947 could be neither proved nor disproved. Attempts were not made to investigate every allegation, but rather to start with what was known and work towards the unknown. To complicate the situation, events described here took place nearly 50 years ago and were highly classified. This top secret project appeared to have utilized the concept of compartmentalization very well. Interviews with individuals and review of documents and organizations revealed that the ultimate object of the work, or even the name of the project, in many instances was not known. It was unlikely, therefore, that personnel from Roswell even thought that they possess the appropriate clearances would have known about the Project Maul. In fact, where when the group returned to Alamogordo in September, the first trip since the incident occurred, one of the first activities of the project scientists, people and Cra and Crary, who were accompanied by the Major Pritchard and Captain Divad, was to brief commanding officer Alamorgordo and the 5009 Bomb Group Operations Officer of the Project Noble. So when the civilians and personnel from the Roswell uh, group básicamente stumbled upon the highly classified project and collected debris, no one at Roswell had a need to know about information concerning the war. This fact, along with the initial misidentification and subsequent rumors that the capture of a flying disc occurred, ultimately left many people with unanswered questions that have endured to this day. Okay? So, básicamente, la, ¿cómo es? El proyecto Mogul dicen que supuestamente no hay evidencia eh, y que supuestamente no se conocía, pero sí existe planos, existe evidencia de cómo estos globos iban a funcionar, está preservado. Eh, Habría que buscar, porque yo sé que hay un caso, entiendo que fue en el 2010 y no me acuerdo, sobre cómo Estados Unidos utilizó pues, bombas o globos, vamos a decirlo de esa manera, porque bomba pues, no suena muy lindo, pero globos
No sé si eran de rastreo o qué, y realmente estaban haciendo algo ilegal. Imagínate para esa época. Hay que ver si, pues, eh, realmente lo que estaban haciendo era ilegal y por eso lo tenían demasiado secreto, ¿verdad? Pero, aquí, esto que usted ve en la figura 2 básicamente muestra los lugares del accidente y del campo de escombros, que no se ve muy bien, pero aquí es donde aparece New Mexico. Entiendo que aquí está el primer site, por aquí, el crash site número 1 y aquí el 2. No se ve muy bien, pero... So, ahora bien, antes de hablar sobre las leyendas y memoria colectiva, es importante aclarar qué fue lo que pasó o lo que realmente ocurrió en Roswell, según la evidencia histórica disponible. El incidente original de 1947 no comenzó con cuerpos de extraterrestres ni con una nave espacial recuperada por el gobierno. Lo que inicialmente se encontró fueron restos dispersos de materiales ligeros como fragmentos metálicos, varillas, cinta adhesiva, reflectiva y componentes asociados a globos utilizados dentro del proyecto Moon. ¿Ok? Y esto, la figura 3 es una ilustración de un tren de globos del proyecto Mogul, similar a el encontrado en un rancho o en el rancho de Roswell a 120 kilómetros en el 1947, ¿verdad? Y que contiene todos los materiales supuestamente extraños descritos como parte del disco volador. La confusión inicial en la base aérea de Roswell y la tardía identificación de este equipo fueron el primero de una serie de sucesos no relacionados, ahora como que se conocen como el incidente de Roswell. ¿Ok? Entonces, precisamente porque el proyecto era clasificado, las autoridades ofrecieron explicaciones contradictorias. En un momento se habló de un flying disc, un objeto volador, luego de un weather balloon o un globo eh, climático. Y décadas más tarde aparecieron los documentos relacionados con el proyecto Mogul. Esta confusión, y disculpen porque volví a poner eso otra vez, de nuevo, causó confusión colectiva, ¿verdad? Y con el paso del tiempo comenzaron a surgir los testimonios sobre los supuestos extraterrestres recuperados en el área, etcétera. Sin embargo, obviamente, investigaciones posteriores apuntaron a que muchas de esas memorias probablemente se mezclaban distintos o mezclaban distintos programas militares desarrollados años después, incluyendo pruebas con maniquís antropomórficos utilizados en experimentos de caída y recuperación aérea. ¿Ok? Eh, en la figura 4 usted puede ver el personal de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Utilizó camillas y carros para levantar maniquís de 90 kilos en el campo y trasladarlo al laboratorio. Aquí está una foto de los maniquíes sacado por el US Air Force. La figura 5, los primeros 10 vuelos en globo, se colocaron maniquíes en bolsas aislantes para proteger los equipos sensibles a la temperatura. Al menos un testigo describió estas bolsas como bolsas para cadáveres, similares a las que se utilizan para recuperar a las que se utilizaron o se utilizan para recuperar víctimas extraterrestres del accidente de un platillo volador, ¿verdad? Incluso las famosas fotografías del incidente muestran a oficiales militares posando junto a restos relativamente mundanos, materiales metálicos livianos, fragmentos de globos y componentes técnicos, no una nave extraterrestre intacta. Y precisamente ahí radica lo fascinante del caso de Roswell. La historia original era considerablemente más ordinaria que la leyenda posterior. No obstante, con el paso de los años, la memoria colectiva se transformó restos ambiguos y programas militares secretos
en una compleja narrativa sobre extraterrestres, autopsias y conspiraciones gubernamentales. Ese proceso de transformación narrativa es mucho más importante historiográficamente para la propia pregunta sobre extraterrestres. ¿Por qué Roswell no permite observar? Porque Roswell, perdónenme, porque Roswell nos permite observar casi en tiempo real cómo los seres humanos reinterpretan eventos ambiguos, llenan vacíos de información y convierten experiencias reales en mitologías culturales extraordinarias. Ahí vemos en la figura 6 a la izquierda, Jesse Marcel, oficial de inteligencia de la base aérea del ejército de Roswell, junto a los supuestos restos encontrados a 120 kilómetros al noroeste, ¿verdad? En 1947. Eh, Déjame ver cuál era ajá, la figura 7 es el general de brigada Roger Ramey y a la izquierda el coronel Tomás de Bus posan con los escombros. Y obviamente esta figura 8 es una foto que muestra el detalle del proyecto Mogul. Quisiera volver aquí rapidito y es porque no me acuerdo si fue en Netflix o en Prime, yo creo que es en Prime porque yo tengo Prime. Hay Cuando estaba haciendo este tema me dio con ver si había una película o algo y había un documental de una señora y me acuerdo que esta señora estaba hablando, si consigo el documental lo pongo en la descripción, pero esta persona, ella como que llegó a decir que los restos que se le entregaron a él el día que la persona fue a llevarlo a la comandancia, whatever, no es lo mismo que supuestamente esta persona está pues, aguantando en su mano. Y eso me causó curiosidad porque pues obviamente pues ahora está el tirijala, o sea, la persona ahora está diciendo que él llevó unas piezas a la comandancia, pero cuando sacaron las fotos de lo que él había llevado, él dice, la señora dice que eso no fue lo que se había llevado in the first place. No sé, it's all very confusing. Pero, este, eh, again, no hay ninguna foto de ninguna nave, no hay nada. So, volvemos aquí, pero lo verdaderamente importante aquí no es simplemente decidir si Roswell fue real o fue falso, ¿verdad? El caso resulta fascinante porque permite observar cómo funcionan los procesos humanos de memoria, reinterpretación y construcción narrativa. En apenas 30 o 40 años, una historia relativamente ambigua evolucionó hasta convertirse en uno de los relatos más famosos de la cultura popular contemporánea. Y esto ocurrió en una sociedad moderna con periódicos, fotografías, radio, archivos gubernamentales y eventualmente televisión. Eso debería hacernos reflexionar seriamente sobre la rapidez con que las tradiciones humanas pueden transformarse. Entonces, ¿qué pasó el 19 de febrero de 1984 en Puerto Rico? Aguántese ahí. Me acuerdo. No pude- La noche que ocurre la explosión, fuimos los primeros en llegar a la escena. Me acompañaba Carlos Ortiz, el camarógrafo, me acuerdo. No pudimos hacer mucho. ¿Se enteran cómo? O sea, están en la estación. Sí, bueno, vecinos. Se recibió una llamada de alguien de Luquillo. No, eso fue por la noche. Por eso. Un ciudadano. ¿Tú estabas en tu casa? Sí, y entonces nos activaron. ¿Y Para que el ciudadano qué dijo? ¿Ah? ¿Qué había dicho? Que algo había caído, se había estrellado, de un avión se estrelló en el yunque. Pero nada, arrancamos para allá. Entonces logramos entrevistar al policía que llegó a la escena, que después tuvieron que buscarlo porque en el testimonio que nos da cuando lo estamos entrevistando, él dice, mira, yo llegué allí y el carro se me apagó, se le fueron todas las luces y no, me quedé incomunicado.
O sea, que él testifica que hay algo magnético que Algo afectó magnético. su herramienta de Correcto, trabajo. correcto. Pues hicimos lo que pudimos esa noche para regresar y poder tener algo para el noticiario de las 10. Al día siguiente le damos seguimiento y como comentábamos ahorita fuera de cámara, fuimos en helicóptero. ¿Ok? Estamos sobrevolando el área y de Buscando, momento, porque a ciencia cierta no se sabía todavía qué había claro, pasado. y curioso que aún las autoridades federales no habían establecido el perímetro. O sea, que están permitiendo el libre acceso. Y ustedes se metieron allí. Nos metimos y entonces cuando estamos específicamente sobre el área, se le fueron todos los instrumentos al aparato. El altímetro, velocímetro, cuestiones, el rotor y 80 cosas. El capitán, el piloto dijo, tenemos que salirnos aquí, un campo magnético. O sea, que había algo allí magnético. Algo había allí. Y en efecto, No se cayó el helicóptero. no, porque no, salimos rápido. O sea, y ahí entonces es que le informan al piloto que el espacio aéreo, ese perímetro, estaba restringido. O sea, que posiblemente ustedes fueron los últimos que estuvieron arriba del Es sitio. correcto, es correcto. Y eso pues quedó ahí, porque el fenómeno ovni yo lo trabajé, no, ese no fue lo único, con Jorge Martín también hicimos otras historias, incluso en Laja, en una ocasión. Que es un área que supuestamente sí hay mucha actividad. Sí, la Laguna Cartagena, que hablan que hay una subterránea, una base subterránea y demás, pero lo cierto es que en una ocasión fuimos unos círculos gigantes, como de 50 pies de diámetro, en una finca allá en Lajas, pero anillos perfectos, con una profundidad como de 6 pulgadas. O sea, ¿Tú viste esto? Sí, y medimos, incluso llevamos con un contador Geiger para medir y emitía radiación. Y eso Los vecinos decían que de madrugada escucharon unos ruidos rápidos y unas luces, pero bien, algo rápido. Algo llegó, se posó ¿y de qué tamaño y era se fue. eso? Bueno, el diámetro, según recuerdo, como 50 pies de diámetro. Y era un círculo. No, había tres. El En más una pequeño finca. de 50. Sí. Y de ahí más grande. Más o menos, sí. Interesante que en el libro Jorge hace referencia a lo del yunque. Después otro. Sí, porque eso es como que por temporadas también. ¿Qué libro? El de Jorge Martín del fenómeno ovni en Puerto Rico. Porque la gente tenga Sí, la nota. perfecto, cierto. ¿Y qué explicación dieron, si alguna, tú como periodista cubriendo el yunque, te votaron, te fuiste? Sí. Bueno, después en lo del yunque el gobierno se sostuvo de que fue una nave que cayó allí, pequeña. Pero nunca nadie vio No. la nave. No. Sí, no, la O nave. sea, los pedazos de avión. No, eso no, porque cuando se cae un avión, usualmente pues se recoge se lo lleva a un hangar, lo arman para atrás, para extender. Nadie nunca vio. No, después le echaron un chitón y eso quedó ahí. Ok, ahí usted lo tiene. So, aquí hay un montón de cosas para, ¿cómo es? Ir desmenuzando. A mí me pareció bien curioso que entiendo que entre las dos historias pasaron 37 años, volviendo a probar el punto que les dije de cómo de 30 a 40 años un mito puede literalmente evolucionar y tener sus elementos originales, pero obviamente la estructura del mito en sí ya existía, ya tenía un color, y el color es la leyenda de Roswell, ¿ok? Aunque ambas historias o relatos tengan diferencias significativas, parten de una estructura común, ¿ok? Entonces, figura 9, letrero de Lajas de Puerto Rico. So, eh, algo parecido, incluso en Puerto Rico, en el 1984, durante años han circulado relatos relacionados con actividades extrañas en el área de El Yunque. Algunas versiones originales hablaban sobre movimientos militares, fallas tecnológicas o restricciones de acceso en ciertas áreas. Sin embargo,
Con el paso del tiempo, muchas de estas historias comenzaron a incorporar elementos mucho más extraordinarios como cuerpos de extraterrestres, bases militares secretas y supuestos experimentos ocultos dentro de la montaña. Lo interesante es que muchas personas sinceramente creen estas versiones posteriores, aun cuando probablemente no formaban parte del relato inicial. La historia original se expande, se dramatiza y eventualmente adquiere vida propia. Aquí tenemos una foto, ¿verdad? De Lajas, pueblo en Puerto Rico, donde, ¿verdad? Es bien famosa este lugar por sus supuestos avistamientos pasados de ovnis. So, uno de los aspectos más interesantes del supuesto incidente del Yunque de 1984 aparece precisamente en los testimonios periodísticos de la época, según relata el periodista Jorge Rivera, que es lo que le acabo de enseñar. Todo comenzó con una llamada sobre algo que aparentemente había caído en el área. La situación pues rápidamente generó confusión, policías reportando fallas eléctricas, los instrumentos afectados como el helicóptero y rumores sobre posibles anomalías magnéticas. Posteriormente comenzaron a añadirse otros elementos extraordinarios asociados al imaginario de UFO moderno como la radiación, luces extrañas, círculos en terrenos y supuestas bases subterráneas. Sin embargo, al analizar cuidadosamente el testimonio, aparece un detalle metodológicamente crucial. Nadie realmente vio una nave extraterrestre. El propio relato reconoce que nunca se observó directamente tal objeto. Lo que existió fue un evento ambiguo reinterpretado progresivamente a través de rumores, experiencias subjetivas y categorías culturales ya disponibles dentro de la imaginación popular de la época. Y precisamente ahí radica el verdadero valor historiográfico de este caso. El fenómeno no demuestra necesariamente la existencia de extraterrestres, sino la rapidez con la que los seres humanos construyen narrativas extraordinarias alrededor de eventos inciertos. Las historias comienzan a expandirse, distintos relatos se mezclan entre sí y eventualmente la memoria colectiva termina creando una narrativa mucho más compleja que los datos originales disponibles. El proceso resulta sorprendentemente similar a lo que ocurrió con Roswell décadas antes. Lo más fascinante es observar cómo el relato evoluciona gradualmente. Primero existe simplemente algo que cayó, luego aparecen anomalías técnicas, después surgen rumores sobre radiación y actividad militar, finalmente la historia termina asociando cuerpos extraterrestres y encubrimientos, y encubrimientos gubernamentales. La narrativa crece progresivamente hasta adquirir vida propia. ¿Ok? Y precisamente aquí aparece uno de los problemas más importantes de la investigación histórica. ¿Cómo sabemos que realmente algo del pasado o sobre el pasado? Toda fuente humana posee limitaciones. Los gobiernos pueden mentir, los cronistas pueden exagerar, las comunidades reinterpretan eventos, la memoria colectiva constantemente rellena vacíos narrativos. Incluso relatos considerados primarios pueden contener errores, propaganda o interpretaciones ideológicas. Un ejemplo clásico ocurre en ciertos relatos coloniales sobre los taínos y la llegada de los españoles. Por ejemplo, durante mucho tiempo se repitió la idea de que los indígenas veían a los europeos literalmente como dioses, pero muchos historiadores modernos han cuestionado eso seriamente, ¿verdad? Esa interpretación. Al comparar múltiples fuentes y analizar el contexto colonial en que estos textos fueron escritos. Sin embargo, reconocer las limitaciones de la fuente no significa abandonar toda reconstrucción histórica ni concluir automáticamente
que cualquier explicación extraordinaria es igualmente válida. La historiografía moderna funciona de manera mucho más compleja. Los investigadores comparan documentos, arqueología, antropología, sociología, estudios de memoria, análisis textual y patrones culturales para construir explicaciones que sean consistentes con la evidencia disponible. Muchas veces la respuesta más honesta sigue siendo no sabemos. Y admitir eso requiere más humildad intelectual que inventar certezas absolutas. Lo verdaderamente fascinante del fenómeno de Roswell no es únicamente la rapidez con la que nació la leyenda moderna, sino observar cómo esa narrativa comenzó a reproducirse y adaptarse dentro de otros contextos culturales. Aproximadamente 2 décadas después del incidente de 1947, Puerto Rico ya poseía, ¿verdad? Y digo escribí 2 décadas y eso es un error porque fueron casi 4 décadas, realmente, fueron 37 años, de 1947 al 80 y pico, son como 37 años. So, este, nada, Puerto Rico ya poseía su propia historia relacionada con actividad extraterrestre, encubrimientos militares y zonas restringidas en el área como, en áreas como Yunque. Aunque no necesariamente pueda demostrarse una dependencia directa en ambos relatos, sí parece evidente que Roswell ayudó a establecer una plantilla narrativa moderna sobre encuentros alienígenas y conspiraciones gubernamentales. Esto resulta importante porque demuestra cómo las culturas humanas reinterpretan eventos ambiguos utilizando estructuras narrativas ya disponibles por la imaginación colectiva. Una vez ciertos símbolos entran en circulación, objetos extraños en el cielo, presencia militar, cuerpos ocultos, áreas restringidas, testigos silenciados y tecnología desconocida, las sociedades comienzan a reutilizar esos elementos para explicar nuevos eventos o reinterpretar experiencias locales. La leyenda deja de pertenecer únicamente a un lugar específico y comienza a reproducirse culturalmente, adaptándose a nuevos contextos sociales y geográficos. Desde una perspectiva historiográfica, este fenómeno posee enormes implicaciones. Entre el incidente original de Roswell y el desarrollo de nuevas tradiciones ufológicas, en lugares como Puerto Rico apenas transcurrieron alrededor de 37 años. En otras palabras, dentro de una sola generación, ya observamos cómo una narrativa extraordinaria puede evolucionar, expandirse y adquirir nuevas capas ontológicas. Esto resulta especialmente relevante cuando algunas personas argumentan que las primeras tradiciones cristianas deben considerarse automáticamente históricas, ¿verdad? Simplemente porque surgieron relativamente cerca de la vida de Jesús de Nazaret. El problema con ese argumento es que ejemplos modernos demuestran que 20 o 30 años pueden ser más que suficientes para transformar eventos ambiguos en complejas narrativas sobrenaturales. Las similitudes entre la narrativa de Roswell y las leyendas desarrolladas posteriormente alrededor de El Yunque en Puerto Rico resulta particularmente interesante desde la perspectiva historiográfica y antropológica. Aunque ambos contextos poseen diferencias culturales y geográficas, las estructuras narrativas comparten múltiples eventos fundamentales. So, objetos extraños o accidente misterioso, ¿verdad? En ambos relatos existe un supuesto objeto desconocido que cae o se estrella en un área aislada. Presencia militar inmediata, tanto en Roswell como en las historias de El Yunque aparece rápidamente la intervención de fuerzas militares o personal gubernamental. Restricción de acceso. Los relatos incluyen áreas cerradas, vigilancia o impedimentos para que los civiles se acerquen al lugar del incidente. Confusión inicial y versiones contradictorias. Las primeras narraciones suelen ser ambiguas y cambian con el tiempo, alimentando especulación pública. Rumores sobre cuerpos no humanos. Con el paso de los años, ambas historias evolucionan hacia relatos donde supuestamente aparecen cuerpos de extraterrestres recuperados por el gobierno.
Encubrimiento gubernamental. La narrativa posterior en ambos casos afirma que las autoridades ocultaron deliberadamente la verdad. Testigo y memoria colectiva. Surgen testimonios posteriores de personas que aseguran haber visto actividades extrañas o conocer detalles secretos del incidente. Transformación progresiva de la historia. Ninguna de las dos historias aparece completa desde el inicio. Los detalles extraordinarios se añaden gradualmente con el paso de los años. Elementos tecnológicos reinterpretados como extraterrestres. En Roswell, los restos reales estaban relacionados con la tecnología militar secreta. En el Yunque, muchas versiones comienzan con fenómenos ambiguos o actividad militar antes de evolucionar hacia narrativa alienígena. Influencia cultural del imaginario UFO moderno. Ambas historias existen dentro de un contexto cultural donde ya circulaban ideas sobre flying saucers, extraterrestres y conspiraciones gubernamentales. Desarrollo de la literatura o de literatura y mitología secundaria. Con el tiempo aparecen libros, entrevistas, documentales y narrativas adicionales que expanden aún más la leyenda original. Y por último, el evento original termina eclipsado por la leyenda posterior. Lo que inicialmente pudo haber sido un incidente relativamente mundano, eventualmente queda completamente absorbido por una narrativa mucho más sobrenatural y dramática. Y lo más importante es que estos procesos no necesariamente requieren mala intención o engaño consciente. Muchas veces las comunidades sinceramente reinterpretan experiencias reales utilizando los símbolos y categorías culturales disponibles en su época. El ser humano constantemente intenta convertir la incertidumbre en narrativa. Quizás la similitud más importante entre ambos casos no sea el contenido específico de la historia, sino el patrón humano observable detrás de ellas. Eventos ambiguos mezclados con secretismo, rumores y memoria colectiva terminan transformándose progresivamente en mitologías modernas. ¿Ok? Esto es la figura 12, es un anuncio del periódico Defensor of Chieftain de Socorro, Nuevo México, del 4 de noviembre de 1992, solicitando los testigos de accidentes de platillos voladores en Nuevo México, ¿verdad? Cuando ex científicos de la Fuerza Aérea respondieron para informar a las autoridades de que los proyectos de la Fuerza Aérea eran probablemente los responsables de los avistamientos de ovnis. Los autores que publicaron el anuncio lo desestimaron en plano y luego los acusaron de participar en un encubrimiento. Y obviamente la conclusión del United States Air Force website dice, las conclusiones son las siguientes. Las actividades de la Fuerza Aérea que desarrollaron a lo largo de muchos años se han consolidado y ahora se representan como si fuera ocurrido en 2 o 3 días de julio de 1947. Los supuestos extraterrestres observados en el desierto de Nuevo México eran en realidad maniquíes antropomórficos de prueba de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transportaba globos en globos de gran altitud para investigación científica. Las actividades militares inusuales en el desierto de Nuevo México consistían en operaciones de lanzamiento y recuperación de globos de investigación de gran altitud. Los informes sobre unidades militares que parecían llenar poco después del accidente de un platillo volador para recuperar el platillo, su tripulación, eran en realidad descripciones precisas de personal de la Fuerza Aérea participando en operaciones de recuperación de maniquíes antropomórficos. ¿Ok? Aquí tiene su bibliografía. Ponerlo aquí. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Yo creo que más claro no canta un gallo. Disculpen si me veo bastante chavadito, son las 3 de la mañana y hace sueño, pero estamos aquí. Y, ¿qué iba a decir? Volviendo así, enfocado, dar mis últimos pensamientos. Obviamente puse la referencia de Jesús, porque obviamente Jesús de Nazaret
porque de ahí fue que conocí el tema, ¿verdad? Am, Hay gente que también se va un poquito bien a la defensiva y dice que no, que nada de lo, ¿saben? Que quién, por qué se van a querer inventar cosas de Jesús, cosas, etcétera, etcétera. Y en tiempos modernos, ¿verdad? Escribí. Esto pasó en un tiempo donde habían cámaras, tú sabes, periódicos, etcétera. Y con todo y eso vemos que aún con toda la información disponible para poder investigar qué fue lo que pasó, todavía la gente cree fielmente, mucha gente cree que el incidente de Roswell es real. Y eso es lo más que asusta un poco, ¿verdad? Porque mucha gente, cuando tú les enseñas evidencia, se supone que por lo menos analicen y tengan tiempo para pensar y cambiar de opinión, pero hay gente que, por más que tú les enseñes la evidencia, a ellos eso no les importa, a ellos les importa más creer. Y pasa no solamente con la religiosidad, pasa con los mitos y pasa con las leyendas urbanas también. So, ahí lo tienen, básicamente, en mi opinión, la historia del crash de Puerto Rico, este, en cierto punto, ¿verdad? En mi opinión, pero es hasta un cierto punto una emulación de la historia de Roswell. Yo no puedo probarlo, pero como dije, hay muchos elementos de la historia o de ambas historias que son muy difíciles de ignorarlas. Están ahí. So, nada, básicamente hasta aquí sería el video de hoy. Gracias a todos y a todas por sintonizar el canal. Siempre estoy abierto a recomendaciones para mejorar y no solo para mejorar, también si quieren que trabaje algún tema específico, eh, lo que sea, me lo pueden dejar saber ¿verdad? En el espacio de los comentarios. Yo con mucho gusto este, eh, les doy follow up de si se puede hacer, ¿verdad? Nunca tengan miedo en proponer temas. Me gusta tomar recomendaciones. Así que nada, espero que no creo que se me haya quedado nada importante que decir. Creo que todo está puesto ahí en el blog, pero si tuviera que decir un pensamiento final, es que todo este artículo prueba que solamente necesitas 30 años para que una historia verídica o un acontecimiento histórico evolucione a una leyenda mitológica. Bueno, gracias por sintonizar. Cuídense, mucha salud y mucho éxito. Hasta luego.